levosimendan y la experiencia de levosimendan en cardiopediatría. En general, no solamente a nivel revisiones, sino también a nivel de experiencia en la institución, ¿no? Lo primero que quiero decirles es que en el cuadro de bajo gasto cardíaco, que se presenta frecuentemente en los postoperados, va a tener muchos factores etiológicos, ya sean las cirugías paliativas o las correctivas, ¿no? Primero, en el caso pediátrico, de por sí la patología per se, que es una condición que para un neonato o un infante menor condiciona un cuadro de bajo gasto evidente, ¿no? En segundo lugar, el acto quirúrgico, el tiempo de circulación extracorpórea, la isquemia miocárdica asociada al pinzamiento aórtico. En tercer lugar, podríamos decir los fenómenos inflamatorios. Debemos recordar que en la etapa pediátrica, sobre todo en la pediátrica precoz, es decir, en el menor de un año, los fenómenos inflamatorios son un poco exagerados. No es que sean exagerados, sino que los mecanismos mediadores que frenan un poco los procesos inflamatorios son un poco inmaduros, por llamarlo así. Y por último, los cuadros de aumento de la presión pulmonar y sistémica, sobre todo la primera, ¿no? Como sabemos, en la etapa neonatal, incluso un poco más allá, los fenómenos de hipertensión pulmonar son frecuentes. Hay un tema de presión pulmonar aumentada en el neonato, el cual se va a agravar aún más con un evento quirúrgico. Entonces, como vemos, todo evento quirúrgico, paliativo, correctivo, condiciona un cuadro de bajo gasto, y eso lo palpamos los que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vemos frecuentemente este tipo de problemas, y no solamente acá, sino a nivel internacional, ¿no? El levosimendan brevemente, no es tanto el motivo de la exposición, pero brevemente les puedo decir que, como saben, es un fármaco inotrópico, ya no tan nuevo, pero que estaría dentro del grupo de los fármacos sensibilizadores al calcio, ¿no? La acción del levosimendan se logra en base a la unión a la troponina C, formando un complejo en el cual permite la activación de las proteínas encargadas de la contractilidad. La gran ventaja en el uso del levosimendan es que el levosimendan no requiere movilizar mucho el calcio intracelular, no requiere altas concentraciones de calcio intracelular para lograr un efecto benéfico. Y eso tiene beneficio desde el punto de vista comparativo con otras drogas como el rinone, por ejemplo, en el cual se le atribuyen algunos fenómenos arritmogénicos a causa de esto. Y el levosimendan también introduce menor consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? No depende mucho del oxígeno, del consumo de oxígeno. Eso también es beneficioso para todo evento quirúrgico. El levosimendan también tiene efectos mediados por la ATP potasio en cuanto a la vasodilatación sistémica y pulmonar, ¿no? Dando favores sobre todo para el postoperatorio, ¿no? Y en sí otros efectos benéficos del levosimendan han sido atribuidos, como por ejemplo fenómenos antiapoptósicos, antiarritmogénicos, antiaturdimiento miocárdico, etcétera, lo cual han sido largamente revisados y atribuidos para el Evo. Existen muchos estudios a nivel de adultos, en cual son estudios de evidencias altas, de evidencias importantes, metaanálisis importantes, más estudios pediátricos son pocos. Como vamos a ver en la siguiente transcurso de la exposición, los estudios de levosimendan en pediatría son muy limitados, son grupos pequeños, hay pocos trabajos. Sin embargo, lo que se ha encontrado como primer punto podría decir que la farmacocinética y la farmacodinámica del levosimendan es muy parecida a la de adulto. Varía un poco en cuanto al uso, ¿no? Ahí van a escuchar mucho el término en esta exposición, sobre todo cuando revise algunas publicaciones, del término profiláctico, ¿no? Que es una traducción literal de las revisiones que hablan del uso del Evo para prevenir estados de bajo gasto, sabiendo que estas cardiopatías, más todo lo que mencioné al principio del pequeño, del neonato, del lactante, condicionan un cuadro de bajo gasto instalado, ¿no? Bueno, acá muestro algunas cosas que les había mencionado. Bueno, el levosimendan, por lo tanto, tiene muchas acciones benéficas demostradas en adultos y en pediatría también, más todavía no hay publicaciones, digamos, muy interesantes con respecto a eso. El levosimendan también tiene otro beneficio, que es de producir un metabolito activo, el OR1896, hemodinámicamente activo, que incluso algunas revisiones en pediatría hablan de una estabilidad hasta de una semana, ¿no? El cual no es muy útil en el tema del postoperatorio. Hay muchos estudios, sobre todo en adultos, que comparan levosimendan con albúmina, en los cuadros de disfunción hepatorrenal, con otros inotrópicos que se mencionan ahí, los cuales son benéficos, ¿no? Los estudios pediátricos los voy a mencionar a continuación, antes de ingresar al tema que nos compete, que es el tema de la experiencia en la institución. Existen muchos trabajos
de levosimendan en adultos y en pediatría son cortos, como lo mencioné. Acá les traigo un trabajo publicado en 2012, en el cual la población de estudios recién neonatos, después de una cirugía de corazón abierto, ¿no? Es un estudio aleatorio, controlado, en el cual se investigó 63 pacientes. En estos 63 pacientes, 32 fueron aquellos que utilizaron levosimendan y 31 fueron los que tuvieron la terapia inotrópica convencional en un posoperatorio. Esta revisión, publicado en Boston, habla de que el manejo de inotrópico en el grupo control posoperatorio era con dopamina y milrinone. Dopamina 5 microgramos kilo minuto y milrinone a 0,5. La adrenalina se utilizaba solamente si había descompensación hemodinámica una vez alcanzado el tope de la dosis de la dopamina y milrinone. Entonces, el primer grupo es el grupo de levosimendan, a la dosis que se menciona ahí, a 0,1 microgramos kilo minuto, por 72 horas, y el otro grupo es el que solamente utilizó la terapia inotrópica convencional. Se midieron una serie de variables clínicas, lactato, saturación venosa mixta, tiempo de ventilación mecánica en cuidados intensivos, presión arterial media, flujo urinario, ProBNP, etc., ¿no? Se evaluó efectos adversos a través de una escala estipulada. Y bueno, con el primer resultado que encontramos en esta revisión es que hubo un descenso del bajo gasto en un 24% en comparación del grupo casos con controles, ¿no? Es un valor que, si bien es interesante, no mostró ser estadísticamente significativo, porque el valor P era superior a levemente superior a lo programado, ¿no? A un costado vemos acá las variables que le menciono, ¿no? El sexo, edad, peso, extracorpórea, pinzamiento, etcétera, que son similares en el grupo de casos y controles. La escala esta que menciono acá es una escala que evalúa factores metabólicos, respiratorios, hepáticos, hematológicos, renales, que nos da un puntaje de reacciones adversas o asociadas tanto al grupo levosimendan como al grupo caso control, ¿no? Que fue muy similar en ambos casos, ¿no? Tanto los efectos adversos como las variables que mencioné al principio. En resumen, en esta revisión se encontró que el score inotrópico, es decir, la necesidad de uso de inotrópicos a altas dosis, fue menor en el caso de uso levosimendan, mientras que en el caso de otras drogas fue un poco mayor, sobre todo en las primeras horas. Luego logran una estabilidad y una coincidencia en las curvas más o menos después del primer día de uso de infusión de levo. En el caso del lactato fue la otra variable que sí mostró, digamos, significancia estadística, sobre todo en las primeras horas de posoperatorios, ¿no? Mostró una significancia estadística, el cual permitió el descenso de lactato rápidamente en las primeras horas y luego se normalizaba. Por lo tanto, en este trabajo podríamos decir de que el uso seguro de levosimendan en etapa neonatal con cardiopatía congénita muestra bajos índices de mortalidad y muestra efectos hemodinámicos favorables hallados en el score inotrópico y en el descenso del lactato. El resto de variables fueron muy similares al grupo que utilizó apoyo inotrópico convencional. La disminución del bajo gasto un 24%, sin embargo, no fue estadísticamente significativa. Como muchos los estudios pediátricos, es un estudio de población pequeña, el cual le resta un poco de importancia y de validez al trabajo. Siguiendo con las revisiones más importantes de levosimendan, el 2006, un poco antes de la anterior presentación, el levosimendan se hizo un estudio, una revisión en Australia en cuanto a la experiencia que tenían en el manejo del bajo gasto cardíaco. Igual la población también es pequeña, fueron 19 pacientes. Acá llama la atención algo que ya, como van a ver más adelante, se ha tendido a desaparecer, ¿no? Las dosis de carga, ¿no? Dosis de carga, dosis un poco fuera de lo convencional, a 12 microgramos kilo, y luego se dio una infusión a 0,1 microgramos kilo minutos por 24 horas. Dicho sea de paso, en este estudio de cortos pacientes no encontraron ningún evento adverso ni con la dosis de carga ni con la infusión. En este estudio se analizó en 3 puntos las variables, una hora antes de iniciar la infusión de levosimendan. El otro punto es una vez que está la infusión de levosimendan a las 4 horas, y el tercer punto es una hora después de finalizado la infusión de levosimendan. Se estableció 2 grupos. El primer grupo es el que tiene un estado anticipado de bajo gasto cardíaco, es decir, algunas patologías que van a condicionar un cuadro de bajo gasto, más no el paciente se encuentra en ese momento de bajo gasto, ¿no? En este grupo
vamos a detallar más adelante qué patologías fueron las más frecuentes. Y el grupo 2 son aquellos pacientes que salieron con apoyo inotrópico convencional, pero que el estado hemodinámico fue descompensado, se instaló un cuadro de bajo gasto y requirió uso de inotrópicos. Los primeros 6 puntos son los que corresponden a los pacientes que están en estado anticipado de bajo gasto, es decir, aquellos que se utilizó levosimendan en los momentos de la circulación extracorpórea. Y los siguientes puntos del 7 al 19 corresponden a los pacientes que estuvieron con terapia inotrópica convencional en la UCI, pero que hubo una descompensación hemodinámica, requirió alta dosis de inotrópicos, probablemente catecolaminas a dosis altas, y utilizó levosimendan. El primer punto que podemos analizar acá es que la evolución del grupo de pacientes de ambos fue adecuado. La mortalidad fue baja, fueron cuadros de mortalidad asociada a procesos sépticos u otros procesos no asociados al uso de levosimendan que fueron más adelante. En la medición de las variables, que es lo que nos importa en este momento, se encontró, básicamente en este cuadro vamos a mostrar que se encontró que las variables que tuvieron significancia estadística en el grupo, por ejemplo, de levosimendan que utilizó en el grupo de bajo gasto anticipado, fueron el lactato. Muy similar al estudio anterior. El lactato, sobre todo en el grupo de 4 a 24 horas, logró una disminución estadísticamente significativa, ¿no? Con respecto a la terapia base. El resto de variables mostraron disminución, mejoría, variables adecuadas, tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión venosa, el apoyo inotrópico, el score inotrópico, el flujo urinario, fueron adecuados a medida que pasaba las horas de levosimendan, pero no fueron significativamente estadísticas. En el grupo que usó levosimendan en el cuadro de bajo gasto establecido, es decir, aquellos que tuvieron apoyo inotrópico alto en el postoperatorio y que por descompensación evidente utilizó levosimendan, mostraron significancia estadística en la variable de frecuencia cardíaca en el grupo de 4 a 24 horas, en la presión arterial media en el grupo de 4 a 24 horas y nada más. El resto fue variables muy parecidas, o sea, no hubo significancia estadística. Cuando se hizo un análisis conjunto de ambos grupos, se encontró que los factores beneficiados fueron lactato y presión arterial media. Con respecto a ese estudio, lo que traigo a crítica es un estudio limitado, es un estudio que pierde un poco de importancia clínica por ser un estudio retrospectivo, ¿no? Y por la falta de un grupo control y este de pequeño tamaño, como mencioné. Lo que traigo positivo este trabajo es que una vez más se demuestra que en pediatría, en niños, se pueden utilizar adecuadamente y que hay una tendencia general, sobre todo cuando se analiza en conjunto ambas variables, de un beneficio hemodinámico a largo plazo en ambos grupos. Muchos de los estudios actuales están abocados al uso de levosimendan en etapas más precoces, en etapas neonatales. Dado que las cirugías en pediatría hay una tendencia de ser corregidas parcial o definitivamente en la etapa neonatal. Eso es el objetivo en general de cardiopediatría, ¿no? Y acá vemos un trabajo publicado en 2012 que compara levosimendan con milrinone en neonatos. Milrinone en pediatría, cuando uno encuentra las revisiones, es parte de la terapia inotrópica convencional, ¿no? Cuando uno encuentra las diferentes revisiones en Estados Unidos, en Europa, en diferentes centros de importancia, el milrinone está presente ahí como terapia inotrópica convencional. Este estudio es un estudio interesante, si bien el grupo de pacientes sigue siendo bajo, es un poco mejor que los anteriores, pero es un estudio prospectivo a doble ciego, ¿no? Los 39 pacientes, hubo pacientes que recibieron levosimendan y otros milrinone. En ambos se inició apenas se retiró de la circulación extracorpórea. Levosimendan ya sin bolo previo, a dosis de 0,1 microgramos kilo minuto y milrinone a 0,5 microgramos kilo minuto. En algunos casos, el milrinone fue necesario aumentarlo hasta 0,75, más el levosimendan siempre se utilizó a 0,1. El tiempo fue 2 días de uso de ambas drogas. ¿Qué variables se midieron? En este caso se evaluó el gasto cardíaco del índice cardíaco a través de sondas transesofágicas, ¿no? No se pudo evaluar en menores de 3 años por la dificultad en conseguir sondas, pero la medición del gasto cardíaco fue en grupos de los que menciono a través de la eco transesofágica. A las 2, 6, 9, 12, 18 y 24 y 48 horas post cirugía extracorpórea. Bueno,
se hizo una serie de variables, se vio que las variables eran similares en ambos grupos, de edad, sexo, peso, el score de Aristóteles que habla de complejidad de las cirugías cardíacas, el tiempo de circulación extracorpórea, que es similar en ambos grupos, y el tiempo de clampaje aórtico, que es similar en ambos grupos, ¿no? Para ver un poco más de validez del trabajo. ¿Qué encontramos? Encontramos que en el caso de levosimendan, en el caso del gasto cardíaco, encontramos una respuesta muy parecida a milrinone en las primeras horas. Es interesante ver que levosimendan, transcurso pasa las horas, logra un aumento progresivo del caso del gasto cardíaco, ¿no? A diferencia del milrinone, que es más estable. Pero en líneas generales es muy parecido en ambos casos. Obviamente no es estadísticamente significativo, ni siquiera en las primeras horas ni en las 48 horas después de la circulación extracorpórea. El índice cardíaco muestra también algo parecido, un poco la mejor respuesta de milrinone en las primeras horas post-sec, y el levosimendan, que si bien comienza un poco por debajo de lo que propone el milrinone, logra también con el tiempo una mejor valores, ¿no? Pero en general también son valores muy parecidos. La frecuencia cardíaca también logra valores parecidos. En las primeras horas sí es estadísticamente significativo el valor de frecuencia cardíaca, que es menor con el levosimendan. Para nosotros en pediatría los valores de frecuencia cardíaca son muy útiles, sobre todo en las etapas precoces de los neonatos. Sabemos que el gasto cardíaco va a depender mucho de la frecuencia cardíaca, pero también las frecuencias cardíacas muy altas nos traen muchos problemas en el postoperatorio, ¿no? Así que muy interesante este dato significativo, que en las primeras horas con levosimendan la frecuencia cardíaca es menor, pero manteniendo un valor bastante adecuado para un neonato, que el uso de milrinone. La presión arterial sistólica es muy parecida, con una leve ventaja con el de levosimendan, pero tampoco significativa. La presión en atrio izquierdo, aquellos que tuvieron catéter ahí que se pudo medir, también fue ventajosa en el uso de levosimendan versus milrinone. La saturación venosa mixta también es muy parecida en ambos casos. El lactato muestra un rápido descenso significativo en las primeras horas del uso de levosimendan versus milrinone, ¿no? Como vemos acá, en las primeras 6 horas, el valor del lactato es menor con respecto al milrinone. El score inotrópico es mejor en el caso del uso de levosimendan. Este valor también salió significativo cuando se hizo el análisis de variables. Y eso habla también de menor apoyo de catecolaminas y menores efectos deleterios asociados a catecolaminas en las etapas neonatales, ¿no? La fracción de acortamiento, muy similar en ambos casos. A través de espectrometría también midieron perfusión lateral media, dato importante en los neonatos para pronóstico, y el cual se encuentra muy parecido en ambos casos. El resto de variables, tiempo de ventilación mecánica, días de estancia en cuidados intensivos, días de estancia hospitalaria, el uso de fluidos, el gasto urinario, la administración de catecolaminas fue similar en ambos grupos, no fue estadísticamente significativo. ¿Qué podemos concluir en este estudio? Que el índice cardíaco, el gasto cardíaco postquirúrgico fue similar en ambos grupos. Si bien las primeras 6 horas fue estadísticamente significativo con el levo. Y con el tiempo, por el efecto del metabolito activo que mencioné al principio, el R1896, hay un aumento del índice cardíaco y el gasto cardíaco. En el 2011 salió una revisión que habla del uso de levosimendan en las cirugías cardíacas congénitas. Es un estudio interesante a doble ciego con 41 pacientes, el cual también permitió hacer la comparación de levosimendan a una dosis menor, inicialmente a 0,05 y milrinone a 0,4. En ambos casos se permitió duplicar los valores si fuera necesario. En aquellos pacientes que no tenían estabilidad hemodinámica, se inició adrenalina a 0,02, el cual se indicó recién a partir de la liberación del pinzamiento aórtico. Igual se hizo un estudio de variables después de la inducción anestésica a los 10, 30, 45 y 60 minutos, y en la UCI de la primera hora hasta las 48 horas post ingreso. Las variables son variables muy parecidas, no vamos a detener acá. Y en cuanto a resultados, observamos que la frecuencia cardíaca, sobre todo aquella medida
entre las 24 y 48 horas post-SEC, es decir, ya en estancia de cuidados intensivos, fue mejor con el levosimendan que con mirrinol, ¿no? Fue significativo. Y logró una disminución comparando con otros estudios muy similar, ¿no? Igual la presión arterial media también fue bastante adecuada y significativa, pero en el grupo de 24 a 48 horas. Los anteriores grupos son muy parecidos. El lactato no mostró una evidencia significativa, ni siquiera al inicio del uso de levosimendan. El resto de valores son bastante similares en ambos casos, sin diferencia especial. Solamente podríamos hablar acá de la troponina, que logró un más rápidamente descenso con el uso de levosimendan, sobre todo en las 48 horas siguientes a la estancia en UCI. El índice de tasa de presión, un valor referencial que nos permite medir indirectamente oxigenación miocárdica, fue mejor con los pacientes que utilizaron, fue más bajo, mejor dicho, y por lo tanto fue mejor con los pacientes que utilizaron levosimendan en comparación con mirrinone, sobre todo en las 24 a 48 horas. El año 2013 se publicó una revisión bastante interesante que hasta esa fecha ponía a la luz, digamos, todos los mejores trabajos de levosimendan en pediatría, ¿no? Son 11 trabajos los que ellos consideraban que eran los mejores. Todos han sido mencionados hace un momento, incluso en el marco teórico, el cual, como verán, las evidencias no son tan adecuadas como otros trabajos realizados en adultos. Sin embargo, el tipo de trabajos son bastante aceptables, bastante buenos, a pesar de la población pequeña, y en general lo que muestran estos trabajos, esta revisión que hacemos acá, es de que el levosimendan primero es bastante útil en pediatría, no muestra una mortalidad bastante importante. Segundo, que el levosimendan es muy estable en el caso del manejo de los neonatos. Tercero, que muestra beneficios tanto en la parte hemodinámica como en la parte ventilatoria. Y por último, el levosimendan se puede utilizar con mucha confianza en el área pediátrica, dado que no hay efectos adversos importantes ni efectos no recuperables. Ahí se menciona solamente para que vean los estudios en los cuales, si hay un interés, puedo alcanzárselo después. Mencioné hace un momento que no hay estudios grandes de levosimendan, y eso es cierto, no hay estudios de validez científica en pediatría grandes de levosimendan. Acá solamente encontré una revisión del 2011, en el cual estoy seguro que es la revisión de levosimendan en pediatría con más alta cantidad de pacientes. Esto fue publicado en un centro europeo, el cual se utilizó levosimendan en todos aquellos pacientes que desarrollaron un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, después de haber sido sometidos a una cirugía cardíaca. Se encontró que eran 293 pacientes, un grupo poblacional para publicarse en pediatría no visto, pero fue un estudio retrospectivo y eso le quita un poco de validez, ¿no? Pero de todas maneras es un trabajo en cuanto al número de pacientes que realza este trabajo, ¿no? Desde 4 horas de vida hasta 21.1 años, desde 1.5 kilos hasta más de 30 kilos fueron los grupos que utilizaron levosimendan. La mayoría eran pacientes postoperados de cirugías cardíacas congénitas de alta complejidad. Algunas eran miocardiopatías, sobre todo las dilatadas en un 70%. Y 14% fueron pacientes que tenían insuficiencia cardíaca descompensada, es decir, pacientes que no fueron todavía sometidos a un evento quirúrgico porque llegaron en mal estado y que requirieron levosimendan. El 30%, esto es algo bastante interesante, requirieron dosis repetidas y uno podría pensar que podrían ser en los casos de insuficiencias crónicas, en los casos de las miocardiopatías, pero no, la mayor parte de ellos fueron en los postoperatorios en este centro, ¿no? Un dato interesante, que el 89% que utilizó levosimendan pospuso el uso de asistencia ventricular en miocardiopatía dilatada. Es un dato que también se deja comparar y va de la mano con el uso también en población adulta. Y la baja mortalidad en cuidados intensivos, un 10%, ¿no? Acá ven los grupos etarios, siendo la tendencia a nivel mundial en los grupos menores de 1 año, donde se utiliza más el levosimendan, ¿no? Hay algo que deberíamos mencionar, que hay muchos trabajos en el cual hablan de un cuadro de inmadurez cardiológica en los menores de 1 mes, en los menores de 3 meses, el cual la disfunción es mucho más susceptible de presentarse.
Las patologías que utilizaron acá son patologías que se tienen quirúrgicas se tienen a realizar acá en la institución, el cual después nos servirá para comparar cuando veamos los cuadros de acá. Las cirugías en el que corrigieron hipoplasias del corazón izquierdo, tanto ventriculares como de arco, las patologías del switch de grandes arterias y los defectos del septum atrioventriculares fueron las principales patologías que usaron levosimendan, ¿no? Como mencioné, es más frecuente en las quirúrgicas y la tendencia es ir aumentando, ¿no? ¿Qué tenemos con respecto al levosimendan en INCOR? La estadística muestra que el levosimendan se viene utilizando y registrando, sería la palabra, desde 2007 hasta 2003. Hay casos reportados menos del 2007, desde el 2003, pero que lamentablemente no está registrado en los archivos y ha sido un poco difícil conseguir esos datos. Más son casos que son pocos, no llegan ni a 5 casos. El grupo importante arranca del 2007 al 2003. Tenemos 136 pacientes registrados que utilizaron levosimendan del 2007 al 2003. Hay una tendencia, como verán, a ir aumentando, sobre todo en el último año, ¿no? El último año tiene un grupo poblacional bastante interesante. Y en lo que va el 2014, me atrevo a revisar un poco, ya vamos en casi 30 pacientes, o sea, también la tendencia es seguir aumentando. Con respecto a los grupos etarios, la población menor de un año, estas dos primeras barras, definitivamente constituyen más del 50% del uso de levosimendan, ¿no? La población de un mes a un año es la que ocupa el primer lugar del uso de levo. La evolución con respecto al tiempo, vemos que hay una tendencia del uso de levosimendan en menores de un año, ¿no? Hay una tendencia acá en la gráfica amarilla de ir aumentando y también podríamos ver en esta gráfica que los menores de un mes también van aumentando, ¿no? En los últimos 2 años hay una tendencia también en el aumento de las cirugías en menores de un mes y por ende si aumenta las cirugías en menores de un mes y aumenta la complejidad, probablemente se asocie eso como la causa de por qué se utilizan inotrópicos de ese estilo. Igual el peso es muy variado. El grupo principal es el grupo de 3 a 5 kilos, que probablemente se corresponda a grupos neonatales, ¿no? ¿Por qué? Porque los neonatos con una cardiopatía congénita generalmente tienen dificultades en ganancias ponderales y no es de extrañar que estén dentro de ese grupo, ¿no? Pero también el grupo de más de 10 kilos, también, dado la complejidad, también han requerido utilización de levosimendan. Con respecto al tiempo, vemos que el grupo de 3 a 5 kilos mantiene valores bastante interesantes en creciendo, el cual muestra lo mismo que mencioné hace un rato, la complejidad de las cirugías cardiovasculares. Y lo que llama la atención de este gráfico, el grupo de más de 10 kilos, que en el último año, o sea, el anterior de este año, ha ido aumentando el uso del levosimendan, ¿no? ¿Qué patologías son las más frecuentemente asociadas con el uso del levosimendan en la institución? Muy similar a la literatura, la cirugía de corrección de transposición de grandes arterias, en un total en 34, con una tendencia a ir aumentando desde el 2011 al 2013. Y acá lo que llama la atención es que las cirugías, las ventriculoseptoplastías, las correcciones, las reparaciones de los defectos de comunicación interventricular ocupan el segundo lugar, cuando la literatura no necesariamente lo muestra en segundo lugar, ¿no? Pero sí, en la literatura hay que recalcar que se encuentra dentro de los primeros 5 lugares. La cirugía de Fallot, la corrección de Fallot, se encuentra en tercer lugar, ¿no? Las miocardiopatías dilatadas ocupan un cuarto, quinto lugar, ¿no? Y bueno, en otros hay una serie de cardiopatías que no se pueden, que son muy largas de enumerar, ¿no? Pero estas son las principales cirugías, muchas son de alta complejidad que han utilizado levosimendan. También se pudo recolectar un poco la información del levosimendan y asociación con circulación extracorpórea. Vemos que cuando la circulación extracorpórea es larga, es mayor de 3 horas, la disfunción ventricular va a ser un poco más frecuente y por ende el uso de levosimendan va a ser su aparición, ¿no? Es 51 pacientes de los 136, aquellos que tuvieron más de 3 horas, que usaron levosimendan. Igual con respecto al tiempo, el uso de levosimendan en más de
3 horas ha ido aumentando por las patologías más complejas y las dificultades propias del acto quirúrgico en pacientes más pequeños. Acá también es interesante ver que en la barra roja hay pacientes que no tuvieron circulación extracorpórea y sin embargo han utilizado levosimendan. Ahí podríamos incluir a los pacientes que tuvieron algún tipo de disfunción miocárdica que no se asocie al tema de la extracorpórea por alguna patología previa, por el estado previo que llevó el paciente, o incluso pacientes con cardiopatías dilatadas, ¿no? La relación con pinzamiento aórtico también igual, cuanto mayor es el tiempo de pinzamiento aórtico, mayor el grado de isquemia miocárdica y por ende el mayor grado de disfunción. Y son estos dos grupos, el de 1 a 2 horas y el de más de 2 horas, los que se más asocian al uso de levosimendan. Con el paso del tiempo también vemos que el grupo de 1 a 2 horas ha ido aumentando y el grupo de más horas también, ¿no? Son ambos grupos los que se han asociado al uso de levosimendan. La dosis de levosimendan, cuando uno se pone a revisar los trabajos de levosimendan acá en la institución, las historias clínicas, mejor dicho, en la institución, vemos que el levosimendan inicialmente utilizaba 0,2, hasta 0,2 utilizamos hasta el 2000, o sea, era más frecuente el uso 0,2 hasta el 2012, mediados del 2013. Cuando en el 2013 tuvimos una revisión exhaustiva del uso de levosimendan, se presentó un protocolo que fue aprobado por el departamento, se quedó en que se tenía que usar 0,1 y por eso que vemos que la 0,1 es la, digamos que la tendencia a subir, ¿no? El 0,2 ya tiende a desaparecer. La mortalidad sigue siendo baja. En el 2013, si bien aumentó el número de casos de muertes, también aumentó el número de patologías que utilizaron levosimendan. No se puede asociar directamente si estas muertes fueron por levosimendan. Lo único que podría decir es que murieron en el momento que tuvieron la infusión de levosimendan, pero puede haber muchas variables, ¿no? No necesariamente el hecho que haya hecho un efecto arritmogénico, una disfunción renal o hepatorrenal puede ser atribuido al levosimendan. En cuanto a porcentaje, es un poco superior a lo que muestra la estadística, que habla que es un 10%, acá sale más o menos un 11, 12%, ¿no? Las infusiones de levosimendan en su mayoría son de una sola vez. En algunos casos se ha utilizado 2 o 3 veces, principalmente en pacientes con miocardiopatías dilatadas. Tratamos de, en base a la limitación de los datos encontrados en las historias clínicas, de medir algún dato hemodinámico que nos hable de beneficio con respecto a levosimendan. Así que lo que revisamos en la historia es pacientes que utilizaron levosimendan y tratamos de revisar las fracciones de eyecciones medidos por Simpson, digamos, antes del inicio de levosimendan, un día antes, y la fracción de eyección medida por Simpson después, apenas acabado las 48 horas de infusión de levosimendan. Es decir, aquel paciente que la ecocardiografía se hacía después de 3 o 4 días, por más beneficios que tenían, no entraba en este grupo, ¿no? Se midieron un aproximado 82, 86 pacientes. Es un análisis bivariado, eso hay que tomarlo en cuenta, el cual es lo único que nos permite hacer este estudio y con las limitaciones propias de la recolección de datos. Revisamos las patologías más importantes y como mencioné la patología de IATEN es la que tiene primer lugar y de acuerdo a esta revisión estadística se encontró que el efecto de levosimendan sobre la reflexión de eyección medida, como mencioné hace un momento, apenas acabó la infusión de levosimendan en las siguientes 24 horas post fin de levosimendan, fue beneficiosa, es decir, fue estadísticamente significativo. Cuando revisamos la segunda patología de frecuencia de la ventriculoceptoplastía, también encontramos lo mismo, que fue beneficiosa, fue estadísticamente significativo. En el caso de la cardiopatia dilatada no encontramos eso, no encontramos efectos benéficos. Acá rápidamente verán que son 5 casos, el cual muchas veces la fracción de eyección pre y post se mantenía o disminuía. No encontramos efectos benéficos y eso va de la mano con algunas revisiones en adolescentes y adultos cortas, también de poca población, en el cual no habla tampoco de tantos efectos benéficos. Pero en el caso nuestro, en la experiencia nuestra, no fue significativamente estadístico, o sea, no hubo beneficio de levosimendan en las cardiopatías dilatadas, en las fracciones de eyecciones inmediatamente medidas. Y en general, cuando vemos el postoperatorio, de los 86 casos que lograron ingresar a esta revisión, el efecto es benéfico.
El año 2013, más o menos en octubre, y esto lo voy a mencionar rápidamente porque no es el motivo de la exposición, presentamos un protocolo del uso de levosimendan al departamento. Se presentó, se discutió y se aprobó para un poco unificar el término del uso de este inotrópico, ¿no? Hicimos una revisión extensa, como verán, del uso de levosimendan, hicimos comparaciones con respecto al uso en adultos y establecimos de que el levosimendan tenía dos claros objetivos. En el primero, en aquel paciente, para tratamiento y o prevención de la insuficiencia cardíaca aguda por falla ventricular izquierda que requiere apoyo inotrópico a dosis altas en el periodo perioperatorio en cirugía cardíaca congénita infantil. La mayoría de protocolos, que no son muchos, del uso de levosimendan en cardiopediatría, habla del uso de este fármaco en la etapa anestésica, después de la inducción anestésica. Utilizan a dosis de 0,1 microgramos kilo minuto y la dosis que se sugiere en este protocolo para el uso de eso. A partir más o menos del 2013 es que se está utilizando ya en etapa de sala de operaciones, se está utilizando levosimendan con beneficios, ¿no? Más adelante, en los siguientes meses, más adelante se traerá a exponer alguna revisión, algún trabajo en el cual muestre este beneficio, un trabajo prospectivo un poco más, más elaborado, ¿no? El otro grupo objetivo general de uso de levosimendan es el fracaso ventricular derecho con hipertensión pulmonar y necesidad de apoyo inotrópico a dosis altas, ¿no? Como mencioné al principio, el uso de catecolaminas en pediatría va a agravar aún más la hipertensión pulmonar, en general en cualquier grupo etario, y como sabemos en etapas precoces de la vida, la presión pulmonar está un poco más elevada y por lo tanto las patologías que aumentan más esto empeorarían un poco más el uso de catecolaminas. Otro grupo también consideramos de levosimendan es en la prevención y el tratamiento de isquemia miocárdica de largo tiempo con necesidad de empleo de inotrópicos a dosis altas en el periodo perioperatorio, ¿no? Y por último, el uso de levosimendan en pacientes con bajo gasto persistente con necesidad de empleo de inotrópicos a dosis altas. Esto sobre todo acá entre el grupo de los pacientes que están con terapia inotrópica convencional en el postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos, porque en el transcurso de los días, por diferentes eventos, hacen un cuadro de bajo gasto que requiere apoyo bastante alto, entonces ahí se valora el empleo en necesidad de levosimendan. La dosis, como mencioné, es 0,1, ya se ha descartado el uso de bolo, a pesar de no haber visto efectos adversos, tampoco hay efectos benéficos en el uso de bolo en pediatría, ¿no? Establecimos una población objetivo en qué pacientes es beneficioso en base a nuestra estadística, nuestra realidad, en base a la experiencia en cuidados intensivos, de 2007 al 2013. Y el grupo objetivo en general es en los pacientes sometidos a una cirugía de Yaten, en la corrección de transposición de completa de grandes vasos. Como verán, siempre el término perioperatorio, ¿no? O sea, está puesto acá, ¿no? En los pacientes con corrección de síndrome ventricular izquierdo hipoplásico, la cirugía de Norwood. En la anomalía congénita de arterias coronarias, al capa. En los pacientes neonatales que tienen pared circulatoria total, en las cardiopatías en las cuales la protección miocárdica sea prioritaria y, bueno, en los pacientes con fracaso ventricular derecho al no tener mirrinones, hipertensión pulmonar que requieran dosis elevadas de inotrópicos. Entonces, por lo revisado en esta exposición, yo concluyo de que el levosimendan es beneficioso en el manejo del postoperatorio cardiovasculares, que el uso debe ser restringido para aquellas patologías en las que requieran el uso de levosimendan, es decir, de acuerdo al protocolo, en las poblaciones que tengan fracaso ventricular izquierdo con dosis inotrópicas altas, igual que fracaso ventricular derecho. Tercero, que el uso de levosimendan se puede utilizar y se utiliza en todos los centros, incluyendo el nuestro, de manera anticipada para prevenir cuadros de bajo gasto cardíaco, porque hay patologías como la cirugía Yaten o el Norwood, que definitivamente por la manipulación, por el tiempo extracorpóreo, pinzamiento, etc., va a haber un cuadro de bajo gasto instalado. Cuando hemos utilizado levosimendan en estas patologías, en cuanto a la experiencia, definitivamente el acortamiento del paciente de estancia en UCI se da, ¿no? El destete ventilatorio se da. Las patologías de alta complejidad tienen un alto tiempo de apoyo ventilatorio, el cual nos trae muchos problemas en la unidad de cuidados intensivos. Y una serie de beneficios en los pacientes postoperatorios que se encuentran en la UCI. Por lo tanto, el levosimendan se usa de manera adecuada, eficaz en cardiopediatría. Gracias.